abajo. Están hablando de una paridad. Y el gran misterio es Massa. El gran misterio es Sergio Massa. ¿Cómo le va? Porque, ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿cómo ¿Cómo le anda? va? ¿Bien? Porque le adjudican algunas encuestadoras mucho, porque ese grupo de indecisos depende cómo te lo colocan. Claramente lo ubican en una tercera posición, pero a veces con muchos votos y otras veces con menos. ¿Y de Siempre Bolilla o haciendo no? lío. Sí, nosotros le prestamos atención a lo que dice la gente en la calle y a lo que dice el trabajo de los que se dedican a eso seriamente, a los que hacen trabajos presenciales, a los que hacen por ahí maquinita para después publicar algún número, porque, digamos, sirve para hacer publicidad también, no. Pero cuando son trabajos presenciales y sirven para escuchar a la gente, sí, le prestamos atención porque en definitiva también es una herramienta para saber lo que está pasando. Nosotros, la verdad es que vemos una elección que el domingo va a dar muchos mensajes. Creo que el primer mensaje que va a dar la ciudadanía es que no quiere que la Argentina siga con ajuste, que quiere una economía que mire más el bolsillo del tipo de carne y hueso, que quiere una economía que tenga más en cuenta al jubilado, que quiere una economía que tenga al comerciante y a la pyme mucho más beneficiados, mucho menos perjudicados por la política económica de lo que pasa hoy, y que de alguna manera le va a pedir al gobierno que afloje con este ajuste brutal que está destruyendo los hogares con las tarifas, con los aumentos de precios. Hoy, a 4 días de una elección, los supermercados anuncian un nuevo aumento. El lunes, después de la elección, las petroleras anuncian el aumento de la nafta. Y eso centralmente tiene que ver con que el gobierno miró demasiado a los bancos internacionales, los benefició con 50 millones de pesos por día de regalo de impuesto a las ganancias, y se olvidó de que cuando el laburante paga impuesto a las ganancias deja de consumir. Sí, por favor. Claudio, buenas noches. Hola Claudio, ¿cómo te va? Acá tenemos a uno Está de los llegando Margarita. Sí, está llegando Margarita. Acá tenemos a uno de los candidatos. Han pasado todos por el programa. De hecho, hoy vamos a cerrar el programa. Va a haber 2 partes del programa. Intertales hoy se va a dividir en 2. La primera parte con Sergio Massa y parte de su gabinete acá. Y después vamos a tener la segunda parte con el cierre con el presidente de la Nación. Uno escucha diferentes cosas, y Claudio, te saludo a vos, y dice, ¿con qué me voy a quedar de todo esto? ¿No? Estamos como, a mí me pasa como argentino, un poco como a la expectativa de ver qué nos siguen prometiendo, creyendo poco o un poco aturdidos, ¿no? Un poco es así. Fíjate que ese es el motivo constitucional de la veda política. La veda política supuestamente es un momento que antes eran 2 días, ahora son 3, de reflexión un poco para el que lo tiene decidido, ver qué es lo que va a hacer, para tener conciencia de la responsabilidad que todos tenemos. Siempre está bueno ir a votar, vayan a votar, elijan a quien quieran. Miren, hay candidatos, la verdad, la oferta es variada y es buena. A 30 años de la democracia podemos decir que de izquierda a derecha tenemos un crisol político ideológico grande. Y bueno, y ahora hay que ver. Yo quería preguntarte, Sergio, vos que ya llevás varias campañas, ¿en qué podés caracterizar esta campaña cuya primera etapa está cerrando ahora, vas a tener que seguir hasta octubre? ¿Qué encontraste de diferente? ¿Fue una campaña liviana, agresiva, respetuosa? No. Fue una campaña en la que en la calle, en el mano a mano con la gente, nos encontramos con mucho pedido de que los protejan. Hay una sensación de abandono, hay una sensación de alguna manera de que están a la buena de Dios, ¿no? El que no tiene laburo, los jubilados. Mirta ha recorrido, la verdad, cada centro de jubilado de la provincia de Buenos Aires y te encontrás con el que llora porque le cortaron los medicamentos crónicos, no solamente en las cuestiones de presión, sino de cáncer. Te encontrás con la dificultad de que la mayoría, con los 6.400 pesos por mes, se alquila y paga la luz, no come. Y la verdad es que cuando mirás el contraste y ves que el ANSES ganó 211.340 millones de pesos el año pasado, tiene sentido que peleemos para impulsar la ley que distribuye la plata del ANSES entre los jubilados, en lugar de tener, como tenemos en los últimos 18 meses, un ANSES que se ha dedicado a hacer negocios con acciones. Solvay Indupa, el fondo de un ministro o el ex fondo de un ministro en Miami, todas situaciones que vos decís,
flaco, paren un poco la pelota porque la gente está mal. Y el domingo yo creo que la gente tiene la posibilidad de alguna manera usar un martillo para clavar 2 clavos. Porque hay muchos que se quieren sacar la bronca y ponerle un límite al ajuste, pero también hay muchos que no quieren que poner ese límite al ajuste sea convalidando la impunidad de la corrupción. Nosotros construimos un camino que le pone un límite a la corrupción y creo que en eso Margarita es una garantía enorme, pero que además muestra un camino de producción y trabajo para la Argentina. Y creo que en ese sentido el equipo económico y Roberto Labaña, como de alguna manera líderes de nuestra propuesta económica, son una garantía para que la Argentina vuelva a recuperar el camino, el sendero de protección del trabajador y del jubilado. A ver, sí, estamos con Sergio Massa. Buenas noches, Margarita, gracias por estar con nosotros en el programa. Quiero que me digas, ¿cuáles son las debilidades y las virtudes de este binomio? Esta dupla, sí. ¿no? Ajá. La debilidad me parece que está a la vista, ya la hemos discutido muchas veces con Massa y con Stolbizer, que es que si es real o no la polarización, que se va a ver el domingo. Ellos dicen que no. Ellos dicen que no, el gobierno y el kirchnerismo dicen que la polarización es real y que la grieta se va a comer a todas las opciones intermedias, la ancha avenida del medio o las opciones superadoras, como dicen ellos, que solamente hay lugar para 2 propuestas, binarios, ¿no? El kirchnerismo, la corriente nacional y popular o Cambiemos, sí. o Cambiemos. Creo que lo que mejor tiene es el equipo económico, en eso estoy seguro, y ahí va mi pregunta para los dos, porque me cuesta creer que al gobierno se le escape algo tan elemental, 2 cosas, como el dólar y el precio de los alimentos a 3-4 días de las elecciones. Yo creo que el gobierno subestima muchas cosas, ¿no? Poner candidatos livianos, que te decía antes, con batallas importantes como es la provincia de Buenos Aires, pero justo ahora, que el dólar se te vaya por arriba de 18 y que salga hoy el presidente de la Asociación de Supermercados a decir, bueno, va a haber un aumento del 5 al 7% en alimentos la misma semana de las elecciones, o me suena a que están subestimando la realidad o a operación, a una de las 2 cosas, pero es increíble. Me gustaría preguntarle a los dos esto, ¿no? A ver, Bueno, O a Margarita, que no ha hablado, sí. Primera cuestión, a mí me da la impresión que hace bastante tiempo que el gobierno viene demostrando en materia económica una gran improvisación. Primero, no tienen el equipo que nos dijeron que tenían. Van 2 años seguidos que vienen errando a las metas de inflación, algo tan elemental que si algo un nuevo gobierno tenía que saber era que debía combatir la inflación. Sin embargo, el primer año nos dijeron 40, terminamos en 25, ahora nos dijeron 17 y vamos a terminar en más de 20. En materia económica, nosotros planteamos que la economía es la que se mide en el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados, y por lo tanto venimos desde hace bastante tiempo sabiendo que la economía para el jubilado y el trabajador es la factura de la luz, la factura del gas, el aumento de los medicamentos y de los alimentos. Y es evidente que en este gobierno la mayoría de los funcionarios nunca tuvo problema para pagar la factura de la luz ni la leche en realidad. Y entonces eso los vuelve insensibles y dan la espalda al problema que tiene que ver con la economía de bolsillo que deben solucionar. El gran problema es que han roto durante todo este año los ámbitos de diálogo para discutir estas cuestiones. El año pasado parecía que escuchaban y hoy está claro que era una cuestión de conveniencia. Hoy eligieron ellos ese camino de la polarización o de la grieta para esconder adentro de la grieta los problemas que tienen los argentinos y no discutir lo que deberíamos estar discutiendo, que son cada una de estas cuestiones. Nosotros no tenemos duda que la mayor fortaleza que tenemos es el equipo, sinceramente, pero también el equipo tiene un liderazgo como el de Massa, que puso en el centro de la escena política la respuesta que la política debe dar a los problemas de la sociedad, mientras que el resto miran para otro lado. Usted, dentro de ese equipo que yo mencioné, tenían a De la Sota, que era una presencia muy fuerte, y se perdió. No, a ver, José tomó... Es una elección bonaerense. Primero, bueno, pero digo, estaba siempre con ustedes. Quiero aclararte, José tiene la elección en Córdoba. Sí. Digamos, y esta es una elección en la provincia de Buenos Aires, pero además, José, vos sabés que se operó, tuvo un tema de salud que le impidió inclusive ser candidato, a pesar de que todo el mundo sabe que si José era candidato en Córdoba arrasaba, y a pesar de eso tuvo que dar un paso al costado y aprovecharon para abrir paso a un joven muy talentoso como es Martín Yarlora,
que seguramente el domingo va a ser absolutamente revalidado por todos los cordobeses, que en el 2013, así como nosotros en la provincia de Buenos Aires competimos con el Frente Renovador, él en Córdoba compitió con el Frente Renovador y creo que de alguna manera marca el camino de la renovación peronista para Córdoba y para gran parte de la dirigencia nacional. Ahora, un minuto, sí. Fue intendente de San Francisco, fue ministro de Producción, es vicegobernador, pero además ver, es chicos, un tipo absolutamente talentoso. Espero que si no cortamos un poco la respuesta y todo, no, son tantos para... ¿Cómo anda Camaño? ¿Bien? Mirá, ¿dónde la sentaron a Camaño? ¿No quiere pasar? ¿Por qué no quiere pasar Camaño? No, no soy candidata. No importa, pero es parte soy del parte equipo. del equipo de campaña. Es raro verla en segundo plano a Camaño porque es una Pero es la jefa, muñeca es la brava. jefa, Es la jefa. Es la se queda jefa. allá, Nos pero- tiene a todos cortitos. Es la jefa de campaña. ¿Podés adelantar un título o algo o no? No, yo no coincido con esto de la grieta porque es una elección parlamentaria, no es una elección presidencial. Las dos caras o las dos vertientes tienen que ver con una elección presidencial. La gente tiene que saber que lo que va a elegir es quiénes van a hacer las leyes. Nosotros en el Senado tenemos paradas un montón de iniciativas de Sergio que tienen que ver con la seguridad. Necesitamos que Sergio vaya al Senado, que Margarita vaya al Senado, porque necesitamos mover un poco las colchas del Senado, ¿no? No pueden quedar las leyes trabadas. Y me parece que tanto Sergio, con el conocimiento que tengo y por todo el trabajo que venimos haciendo durante tanto tiempo y ese empuje que tiene, esa garra para proponer y para sacar resultados de todo lo que se propone, va a resultar ser un excelente senador. Ahora, una cosa que quiero preguntar a Sergio Massa es ¿por qué él siempre queda en un lugar tan incómodo? Porque vos somos... Pero para que te quiero hacer, ¿Sí? te quiero formular la pregunta. Vos sos, digamos, unos tienen el presente que solucionar, que es Cambiemos, otros tienen un pasado tremendo que los condena, pero vos tenés todo para ganar. ¿Por qué siempre quedás pegado de un lado del otro? Porque los kirchneristas te ven como cercano al gobierno y los cercanos al gobierno te dicen, no, vos fuiste parte Bueno, del es kirchnerismo. parte del negocio de la grieta. Ahora, vos fijate que cuando los diputados de Cristina y los diputados de Macri se juntaron para aumentarse 30 lucas el sueldo, y nosotros con Margarita, con Graciela, con un equipo, les dijimos, no muchachos, los laburantes no se pueden aumentar 30 lucas el sueldo por sí mismos. No muchachos, las pymes están teniendo boletas de luz de 80, de 100 lucas, autoaumentarse 30 lucas el sueldo es una barrabasada. Y les planteamos que no lo aceptábamos y que lo rechazábamos, se juntaron. Como dice Margarita, cuando hay plata de por medio, la grieta en algún momento se une y para defender las represas de Santa Cruz o para aumentarse Debido y 30 Aranguren lucas. sentados juntos. Debido y Aranguren sentados juntos para defender las represas de Santa Cruz. O para defenderse las 30 lucas de sueldo que se aumentaron los diputados de Cristina y de Macri, no hubo grieta. El problema es que nosotros somos una fuerza política independiente, que cuando tenemos la convicción de que algo está bien, lo defendemos. Cuando tenemos la convicción de que algo está mal, lo planteamos con la misma naturalidad. Y el presidente demostró en ese sentido que no le gusta que le pongan límites. Vos pensá una cosa, cuando lo enfrentamos por el tema de la Corte, la designación de los ministros de la Corte por decreto, fue la primera vez que instalaron esto de, el oportunismo. Después lo enfrentamos por las importaciones. Digo, hoy están importando perejil de Polonia. El perejil crece en una maceta. Cuando yo era chico, iba con mi mamá a la verdulería, el perejil nos lo regalaban. Bueno, hoy estamos importando perejil de Polonia. Lo planteamos, el presidente salió desde China, pidió salir en un programa de radio para decir que de ninguna manera, la verdad, digamos, un ataque absurdo simplemente porque estábamos diciendo, cuidado, porque están destruyendo la pyme. Cuando nos enfrentamos por las tarifas, nos plantearon el tema de que sacábamos ventaja. Sí, claro, queríamos sacar ventaja para los comerciantes, para los clubes de barrio, para los pymes y para los laburantes, a los que estaban destrozando con el aumento de tarifa. Llegamos hasta la Corte. La Corte dijo, bueno, traten de darle proporcionalidad. Hoy no se puede andar por la provincia de Buenos Aires sin encontrarse con un pyme, con un comerciante o con un jubilado que no te muestre la factura del uso de gas que le destruyó las cuentas de la casa. ¿Cuánto más vamos a tolerar en silencio que no se trate el proyecto de Margarita, que rebaja la tarifa de luz y de gas y que además obliga a que los aumentos de luz y de gas
no puedan ser mayores al salario. Porque si no, Santiago, y basta con mirar el informe de la Bolsa de Comercio, pasa lo que ha pasado en estos 2 años en la economía argentina. Desde que Macri es presidente, hay 15 empresas que muestran un resultado de luz, de gas, mineras, supermercados, bancos. Ahora, como la Argentina no creció, la torta es la misma. ¿Sabés quién perdió? 25 millones de argentinos, 30 millones de argentinos que llenan menos el changuito y que no quieren tratar la rebaja del IVA, a pesar de que la plata está en el presupuesto. La pusimos en diciembre, 22.500 millones de pesos. Y además, a pesar de que lo prometieron ellos en campaña, hay un spot. Yo le invito a la gente a que revise el spot de Gabriela Michetti anunciando la rebaja del IVA. Nos trataron de oportunistas porque planteábamos la rebaja del IVA en los alimentos y es un spot de campaña. Yo en el 2013... Frente a las góndolas del supermercado. Claro, en el medio. Yo en el 2013, el día que lanzamos el Frente Renovador, a la noche estuve acá. Y me acuerdo, y te pido que revises ese programa, una de las grandes cuestiones que planteé de enfrentamiento con el gobierno de Cristina Kirchner fue el impuesto a las ganancias, que no empezó con este gobierno. Cristina le cobraba 1,5 millones de laburantes impuesto a las ganancias, a pesar de que el salario no es ganancia. Ese día había habido una marcha muy importante de la CGT contra el impuesto a las ganancias y ese día lanzamos el Frente Renovador. Cuando discutimos en diciembre el impuesto a las ganancias, el gobierno que hizo un spot de campaña prometiendo que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar impuesto a las ganancias, no quiso bajar el impuesto a las ganancias a los laburantes. Ahora, ¿sabes qué? El día que el director de la FIP sacó una resolución para cobrarle impuesto a las ganancias a los bancos internacionales por las LEVAC, en 4 horas el ministro de Economía la derogó. Entonces, A ver, sí. está claro que el gobierno eligió a las grandes empresas y a los bancos y que no le importa lo que le pasa al tipo de a pie. Hay que ponerle un límite. Pero eso puede ser tan retorcido. Sí, una es persona así de puede retorcido. adrede decir, Sí. voy a cagarle la vida a 40 millones de personas por beneficiar a Evidentemente 3. sí, porque yo te acepto que se equivoquen una vez, en ganancias, ponele. Yo te acepto que se equivoquen 2 veces, en jubilaciones cuando quisieron descontar los 20 pesos. Ahora, miro lo que pasó con las pensiones por discapacidad y digo, no, ya 1, 2, 3, 4, siempre se equivocan para el mismo No era lado. cercano a Mauricio Macri, de hecho te mandaba mensajes de texto, un día lo dijiste acá públicamente. No, Por en, la, eso te lo en la pregunto. campaña, no, yo no era cercano, yo de hecho nunca tuve relación Bueno, personal. viajaste con él cuando él... Viajé con en él uno de sus cuando él primeros viajes. invitó a la oposición a plantearle al mundo que empezaba en la Argentina una nueva etapa. Y si en la Argentina hoy hace falta que viaje yo, que viaje Margarita o cualquiera de nosotros, a tratar de conseguir empresas que vengan a invertir, a generar trabajo, viajamos todas las veces que haga falta. Ahora, el gobierno se ha dedicado a viajar por el mundo para traer a bancos que hacen carry trade, que para que la gente entienda qué es lo que hacen, traen la plata un ratito, la ponen a tasa de interés, le cobran al Banco Central y se la vuelven a llevar. ¿Por qué el Banco Central hoy tuvo que vender 600 millones de dólares? Porque se está agotando, el martes vencen las LEVAC, se están agotando los calces de lo que son las operaciones de carry trade. Necesitamos concertación. Hablo en boca de muchos argentinos, ¿no? Necesitamos que la oposición, que el gobierno, que sea quien sea, se pongan de acuerdo en un montón de temas muy delicados, muy sensibles, y van pasando los candidatos y uno los ve tan crispados, todos con todos. Hoy yo le voy a decir una cosa, en la nota que van a ver con el presidente de la Nación, yo nunca nombré a Cristina Kirchner. Quería ver si podía salir de ahí. Fue todo un ejercicio, ya van a ver qué pasa. María. Me gustaría hacerles una pregunta apelando a una honestidad enorme. Si ustedes tuvieran que poner del 1 al 10 una nota de cómo recibió el gobierno este país, un número. ¿Margarita o yo? ¿Quién O de el los que dos? quiera, los dos. Ahora, Capaz Margarita, promedian. ¿hablaste menos? Hacemos la media, si querés decir. Dale. Bueno, un número. Si más yo o menos estoy- tuviera que decir, bueno, el país lo recibí 3, 4, 6, 8, lo A que ver, les parezca. estoy convencida que el gobierno recibió un desastre como herencia. Si Pero- tuviera que ponerle un número, podría decir un 2 o un 3. El gran problema es que ellos nos habían prometido que nos iban a llevar a un 8 o un Sí, 9 no- y el gobierno no pasó de un 4. No te quiero cortar para nada. Lo que en realidad uno cree es decir, bueno, cuando vos tenés una manta cortísima como un 3, ¿cuánto tiempo de verdad hace falta? Yo compro muchísimas de las propuestas que hacen, pero ¿cuánto tiempo de verdad uno siente que hace falta
Para que al menos No, el pero es que gobierno no es- tenga tiempo no es un problema de mostrar. tiempo. Al gobierno no le tembló la mano para sancionar de manera casi inmediata la quita de las retenciones a las empresas megamineras que se llevan nuestros recursos y que además lo hizo con el argumento de que eso nos iba a permitir tener inversiones y puestos de trabajo. Ya lo hemos repetido muchas veces. Después de eso ni vinieron las inversiones y los puestos de trabajo hoy son 6.500 Pero es un tiempo menos suficiente. Yo digo, solamente. no está Sí. bueno decir cumplan Solamente su Sí, yo te mandato quiero, y que María, el índice te diga, sí, te El confundiste. problema de la Perdóname. frazada corta es un problema de concepción claramente también, donde ellos adhieren a una teoría donde vamos a beneficiar a los sectores más poderosos y los que menos tienen deben esperar a que los otros crezcan. Nosotros planteamos siempre que el crecimiento y el desarrollo debe tener una base moral, y la base moral en un país donde hay 6 millones de personas que pasan situación de hambre, con un país que puede producir alimentos para darle de comer a 400 millones de personas. Estamos hablando de varios países y nos sobraría comida. Y en este país hay gente que no come bien. Entonces no es posible moralmente plantear que esos sectores tienen que esperar a ver si vienen las inversiones. A esto te agrego otra cosa. En estos días, hace un mes vino la canciller alemana y dijo, Alemania tiene mucho interés en invertir en la Argentina, pero lo que queremos es que primero los argentinos confíen en la Argentina. Para ser un país confiable, previsible, necesitamos crear condiciones para que los argentinos inviertan, no van a venir otros. Nos enteramos esta semana que el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que es el que tiene que convencer al mundo que tiene que venir a invertir en la Argentina, tiene todo su patrimonio, casi 100 millones de pesos, depositado en sociedades en el exterior que ni 74 sabemos de años. qué se ocupan en realidad. Entonces yo digo, ese hombre es el ministro de este gobierno, ¿cómo van a convencer a alguien? Yo siento que no están haciendo las cosas bien, entre otras cosas por parte de esa concepción, donde los pobres que esperen, total fueron siempre pobres. Ahora- El gran drama es que en el medio Sí. están empobreciendo a muchos otros que no lo eran. Sí, María Julia. A mí me gustaría agregarte una cosa importante. Rápido, pues somos 40, Con el número, 400 sí. preguntas tenemos, sí. A mí me gustaría agregarte algo con el tema del número y el tiempo. En un periodo igual a este, 18 meses, Roberto Lavagna y un equipo con Daniel Arroyo, con Sergio Massa en el ANSES, con José Ignacio de Mendoza. Mendiguren en producción, con Jorge Sarguini al frente de la Secretaría de Hacienda, con Aldo Piñaneri en el Banco Central, ese equipo bajó 40 puntos la pobreza en la Argentina, generó 1.600.000 puestos de trabajo, bajó la progresiva impositiva y la presión impositiva a 4 puntos y puso en marcha la economía. En el mismo periodo del que estamos hablando, en 18 meses. En estos 18 meses, este gobierno benefició a las mineras, benefició a los bancos internacionales, hizo caer el poder de compra de nuestros jubilados 11%, teniendo 211.000 millones de pesos de ganancia. ¿Cómo le explicás a un jubilado que el ANSES tiene 55.000 palos verdes, que ganó 211.340 millones de pesos y que el señor que le paga la jubilación, que es el presidente, no sabe cuánto cobran? Y 7 de cada 10 cobran por abajo de la canasta básica, ¿no? Está bien. Igual a veces hay que ver todo el contexto A internacional. ver si María ¿no? Julia, por favor. Asumiendo que ustedes, efectivamente, tal como lo plantearon en toda la campaña, no están en la grieta, ¿le ven una cosa buena a este gobierno? ¿Sí? A ver, ni Sí, siquiera le no, hemos pero conversado. ¿quién de los dos? No. No, Massa. dale. Sí, el tema de haber encarado la apertura al mundo. Cristina nos condenaba a la discusión con Venezuela, digamos, con el chavismo, que son sus socios, con Irán. Eso no es que lo planteamos hoy. Cuando yo te digo Pero Sergio, una y ¿cómo mil alguien de la veces... democracia puede...? Esta pregunta también se la hacía yo a Mauricio Macri. Y a ustedes, ¿no? Que son referentes de
del mundo de la política, donde mucha gente los escucha y en definitiva son quienes nos representan. ¿Cómo nuestros representantes de la democracia pueden comulgar con un régimen como el de Maduro? Mira, no, Maduro, no se puede. claro, por eso no Por se eso puede. estamos diciendo, dentro de la herencia que recibió este gobierno fue un aislamiento internacional donde la Argentina había definido su marco de relaciones internacionales y económicas atrás de las cuales se escondían cuestiones ideológicas pero también negocios, que era Irán, Venezuela, Irán, China. Y una de las cosas que nosotros planteamos de este gobierno es que en realidad este gobierno provocó una nueva mirada del mundo hacia la Argentina y también una nueva mirada de la Argentina hacia afuera. Hay una política internacional que es correcta, yo la he bancado sobre todo con la ex canciller Susana Malcorra. Ahora, el gran problema es que para que nos vean bien en el mundo, primero debemos hacer los deberes hacia adentro y eso es lo que no se está haciendo bien. Entonces, hay condiciones, uno sale y el mundo está mirando hoy a la Argentina de otra manera. Ahora hay que entender que fuimos tapa de los diarios del mundo con la muerte de Nisman, fuimos tapa con los bolsos de López, todas esas cosas nos llevaron al mundo. Hoy el gran problema es que el mundo está mirando también por qué de la Argentina ha producido un retroceso tan grande de que la señora de Kirchner, que era la responsable de esas noticias de la primera plana, pueda volver a ser una alternativa ¿Fue adrede? electoral. ¿Pensás que fue adrede? Son los ¿Fue buscada? errores de este gobierno. Los errores. Este gobierno infló a la señora de Kirchner, la sacó del placar donde estaba escondida y debería seguir escondida, la pusieron arriba de un escenario, la inflaron con un pulmotor durante todo este tiempo y se acordaron tarde que eso era malísimo para la Argentina. Y después de eso, todos los errores de un gobierno que le da la espalda a mucha gente que entonces dice, bueno, si los políticos son todos iguales, me quedo con esta que me dio algo, ¿no? Pero eso es muy malo para la Argentina porque el mundo nos mira por eso también, ¿eh? ¿Por qué me pregunto a cualquiera que quiera contestar, ¿por qué será que el gobierno, la gente de Cambiemos dice, bueno, ahora tal vez perdemos, yo lo decía antes, con Cristina, pero después los votantes de Massa y de Stolbizer nos van a acompañar? Ellos te muestran 1000 encuestas como tienen ustedes, de Isonomía, de todos los que trabajan con ellos, y te dicen, bueno, pero Massa tiene mucho voto blando, mucho voto que en definitiva a la hora de los porotos que va a ser en octubre, se va a ir con Cambiemos para que no gane Cristina. eso es como el Ese segundo análisis. semestre. El segundo Que no semestre, llegó nunca. El segundo semestre que no sabemos de qué año. Recordemos que el gobierno decía que en el primer año iba a llevar la inflación a un dígito. Después dijeron en el segundo, ahora están hablando del tercero. En cualquier momento te anuncian que es en el último año de ¿Vos crees gobierno. que vas a retener o en los el votos? primero del segundo mandato. ¿No tenés miedo de no retener los votos en octubre? ¿Qué es lo que dice? No, al contrario, Pero yo no creo... es solamente un problema de octubre. Massa es el único que le puede ganar a Cristina. Hoy el 70% de los argentinos quiere que Cristina no llegue al Senado. El único que le puede ganar es Massa, porque Massa ya le ganó en realidad. La lista de Cambiemos no le puede ganar. Es más, no sé si no fue a propósito que pusieron candidatos que no le pueden ganar. ¿Vos decís que Cristina le puede ganar a Cambiemos ahora? No, yo creo que Massa es el único que le puede ganar No, a no, Cristina. por lo Y que eso es lo que digo, es la respuesta frente al 70% de los argentinos que no quiere volver al pasado. Sí, a ver, Liliana. ¿Cómo se puede subsanar? Porque estamos en una legislativa. Ustedes han presentado diversos proyectos. ¿Cómo se puede, o sea, lo que ustedes están proponiendo, que mucha gente por ahí le gustaría que pase, ¿cómo van a trabajar en el Congreso? Porque toda esta elección termina en un Congreso. Pero si la gente, Liliana, nos acompaña el domingo, si la gente nos acompaña en octubre, lo que va a pasar es que va a haber muchos diputados, muchos senadores empujando lo que en definitiva la gente vota. Vos fíjate, cuando nosotros en provincia decimos bajemos el IVA en los alimentos, en los 11 productos de la canasta básica, Tom Bolini en Capital plantea bajemos el IVA en los alimentos o, digamos, te pasa que nuestro candidato a senador en Jujuy, o nuestros candidatos a senadores, Segura y Snopek, plantean bajemos los precios. Nosotros tenemos, o el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, nosotros en ese sentido lo que tenemos es la seguridad de que si la gente impone con su voto la ley que baja el IVA en los alimentos, la ley que baja 20% las tarifas, bajando el IVA, si la gente impone con su voto el 82% móvil para los jubilados de la mínima, si la ley impone si la gente impone con su voto el, digamos, fondo de distribución
que representaba el año pasado 30.000 pesos para cada jubilado. Pero Sergio, la dificultad es que van a tener que negociar. En este caso, con un gobierno como Cambiemos, que no quiere sentarse, que antes se sentó, Bueno, sea viste quien que cuando, sea, viste ¿qué que va a cuando pasar en nosotros ese nos ponemos Congreso? firmes y le planteamos límites al gobierno, algunos entran en histeria y nos acusan de extorsión. Cuando se trata de defender a la gente, nosotros usamos todas las herramientas y el poder que la gente nos da. Por más que nos critiquen y nos digan que sacamos ventaja o que buscamos una oportunidad, sí, buscamos la oportunidad para que haya ley de víctima. Porque en la Argentina los delincuentes hasta esa ley tenían más derechos que la víctima. Buscamos la oportunidad para subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, a pesar de que el gobierno y algunos dirigentes sindicales que en ese momento formaban parte de nuestro bloque, fueron y entregaron a los laburantes. Porque si hubiésemos dado, Daer, por ejemplo, si hubiésemos dado la pelea hasta el final, no tengas ninguna duda que hoy las mineras y los bancos estarían pagando impuestos a las ganancias y los laburantes no estarían pagando. Y nosotros lo que queremos es dar la pelea hasta el final, porque queremos defender lo que mueve nuestra economía, que es el comercio, que es el laburante, que es el pobre que cuando cobra la asignación mueve la panadería y la verdulería del barrio, que es el, como dice Daniel, el informal, el jardinero, el plomero, que se está quedando sin laburo porque la clase media argentina está recortando. Quiero hacer otra apreciación. Sos el único de los candidatos que viene acá y que hace una campaña elevando el tono de voz. Fíjate que hasta Cristina ahora es... Estoy apasionado. Laura Cristina Ingalls. no habla. Estoy Escuchá, apasionado. pero sos Estoy el único. apasionado. Digamos, los candidatos de Cambiemos bajaron 5 cambios, todos tienen otro tono. Todos hablan. Cristina, Como en misa hablan todos. Cristina Estoy ni absolutamente me aparece. apasionado. Sí, pero eso es estrategia, No, es siento visceral. pasión por lo que pienso. La O estará mucho con independencia. Camaño, estará mucho... Esa es culpa tuya, Camaño. Pero para mí A está ver, bueno el razonamiento Sí. que haces. habla, sí. A ver, sí. A ver, ponete tu micrófono, por favor. Sí, ¿está prendido o no? Sí. Ahí está. No, no se trata de una impostura. Vos mirás a algunos otros candidatos que no viven en la provincia de Buenos Aires, porque esto también hay que decirlo. A la hora de reclamar soberanía, vamos por la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, resulta que tenemos un candidato que vive en la capital federal y otra candidata que vive en Santa Fe. El único candidato, los únicos dos candidatos de la provincia de Buenos Aires son estas dos personas apasionadas, porque tienen un compromiso real con la provincia de Buenos Aires. Todos los que estamos aquí tenemos un compromiso real. Vivimos en los barrios de la provincia de Buenos Aires, transitamos las calles de la provincia de Buenos Aires, corremos el riesgo que por ahí nos asalten, Margarita, y por eso defendemos con pasión lo que pensamos. Cada cosa que Sergio te dijo tiene un proyecto de ley en el Congreso. No es verso, tiene un proyecto de ley en el señora. Congreso. Bueno, un poco la reflexión que hacías vos, Santiago, quizá tenga que ver con que muchos ven esta campaña legislativa como una campaña que ya abre las puertas a la presidencial 2019. De hecho, Massa fue candidato a presidente hace muy poco tiempo. Y en ese sentido les quería preguntar, porque aquí explicaron ustedes dos cuando vinieron y decidieron ir juntos en la boleta de senador, Margarita como segunda candidata, explicaron que tenía que ver con un poco dejar de lado las mezquindades, porque para que se entienda la pregunta, la gente debe saber que entran, en el caso de los senadores en la provincia de Buenos Aires, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Con lo cual, salvo que ustedes queden primeros, a la luz de los números que hoy dan vueltas, o Margarita queda fuera o no entra ninguno de los dos. Entonces, le quería preguntar ya desde el punto de vista político a usted, que ha sido candidato a presidente y que además, entiendo, tiene esas mismas aspiraciones políticas personales, ¿qué pasa si no van al Senado ninguno de los dos? Primero no pasa nada, pero además en octubre va a ganar la mayoría de los argentinos que quiere que se termine la corrupción y que se frene el ajuste. Y entonces vamos a ser los dos senadores, porque además yo creo que millones de bonaerenses quieren que Margarita siga peleando contra la corrupción y le quieren dar la herramienta para que pueda pelear desde el Senado contra la corrupción. Yo sé que hay millones de bonaerenses que quieren que las pymes, que el laburo, que las jubilaciones sean el centro del debate. Y no que tengamos que vivir situaciones patéticas que nos muestran a un sector político tirándole al otro los bolsos de López y al otro tirándole el correo del papá de Macri o la autopista del papá de Macri y el otro tirándole los barcos de Jaime. Nosotros, por suerte, ni Margarita, ni yo, ni ninguno de nuestros candidatos, no solo no tenemos causas judiciales, con lo cual el domingo la gente nos puede ir a votar sin sentir vergüenza. ¿Vio que hablan del voto vergüenza?
a nosotros nos pueden votar sin sentir vergüenza, sin sentir miedo además, porque el desafío que tenemos es construir esperanza, es devolverle la esperanza a la clase media argentina. Y siguen trabajando juntos, aún si no van al Senado. Claro. Margarita, seguís trabajando con Bueno, Massa, aún si no vas lo al hemos Senado. planteado desde un comienzo y de mi Ahora, parte incluso trato de dar un mensaje diciéndole a la gente jugamos a ganador y por eso voy en un lugar que solamente ganando se obtiene, pero además otra de las cuestiones es que ninguno de nosotros necesita ampararse en fueros, por lo tanto no estamos buscando hoy una Eso es un banca dato para escondernos en importante, ningún lugar. sí. Y quiero volver a algo que planteó Liliana, que a mí me parece que es muy importante, porque hay que saber qué es lo que se elige. No se elige gobierno, no está en riesgo el gobierno de Macri ni el gobierno de Vidal. Se elige la composición del Congreso. Y el futuro del Congreso es un futuro de acuerdos, porque tampoco el gobierno va a tener mayoría propia. La relación de fuerzas en las cámaras no va a variar demasiado. Entonces lo que se juega es quién es la fuerza política que está en mejores condiciones de dialogar con el gobierno, porque el gobierno va a tener que buscar, como nos buscó todo el año pasado, para sancionar las leyes que necesita. Consenso, claro que y sí. nosotros en ese sentido decimos, De somos acuerdo. la fuerza más fiable para poder conversar, dialogar y negociar leyes, pero también somos la más fiable para ponerle límites al gobierno, Sí. como ya lo hicimos. Ahora, Sergio, vos has tenido muy buenas elecciones, salvo en Capital Federal. Después yo recuerdo de ese 1 y pico de Nielsen, que Nielsen lo dejó deprimido, tirado, separado, hasta se separan y No, se yo quedó quiero mal. aclarar Sí. que para Tombolini, reivindicar a sí. Marco Labaña. Sí. Después del 1 y pico de Nielsen vino el 16 y pico de Marco Labaña en Capital, en la lista de diputados nacionales. Digo porque si no me parece que somos injustos con Marco y con el trabajo y el reconocimiento que Roberto, que Marco Labaña y que gran parte del equipo económico ha tenido por parte de los porteños. Tengo que ser agradecido. Pero con ¿qué los pasa con el porteños. Frente Renovador? Bueno, en este caso un país y la Capital Federal. Me parece que... Ahí tienes a tu buenas noches. Me parece que el desafío es tratar de construir algo nuevo en una ciudad donde por ahí pesa mucho más el posicionamiento nacional, donde más se nacionaliza la elección, y entonces cuando vos planteás una cosa novedosa, una cosa fresca, porque a algunos le critican la cocina a Tombolini. La heladera doble Sí, puerta. o la heladera doble puerta. Ahora, yo quiero decirle a todos que, digamos, la mayoría de los candidatos, la heladera doble puerta que no muestran, la compraron siendo funcionarios públicos y este señor se la ganó trabajando de economista y de profesor. Bueno, Lustó, y hay Entonces, muchos Margaritos que están con Lustó, ¿no? Me parece... No. Gente cercana a Margarita que convalida o que está cerca de Lustó. De hecho, cuando Lustó No, se presentó... Sergio Abrevalle es el candidato a primer legislador de la ciudad, acompañando a Matías Tombolini. Nosotros hemos repetido en la ciudad el mismo acuerdo que tenemos en provincia, que Frente Renovador y GEN, conformando este Frente Un País, y mirando hacia adelante. Nosotros no hemos hecho esto ni el día del cierre de lista para repartir cargos, ni simplemente para algo que se va a terminar en octubre. Esto es un proyecto que nosotros pretendemos sostener en el largo plazo. Ahora, a Tombolini le toca bailar con la más fea. Sos la... la Vidal de Massa. Mirá, la ¿Se verdad acuerdan cuando que- Vidal decía? Sí. Yo estoy muy agradecido con el espacio por la oportunidad que me dio. Y aparte por una cosa que diferencia justamente el modo de hacer política que tiene este espacio. Que es con un diagnóstico que tiene que ver con que la plata no alcanza y que el gobierno anterior y este no lo han resuelto. Las ideas innovadoras que plantean este sentido, Santi, no son las que surgen de un focus group. Acá no se practica el análisis cuantitativo que surge del Big Data para ofrecerle a los argentinos una solución. Hay proyectos concretos que resuelven problemas Corté concretos. el micrófono, Liliana, sí que está resfriada, pobrecita. Sí. ¿Estás Te bien? decía- Sí, estoy bien, gracias, Te perdón. decía que es muy importante, porque vos recién marcabas una cosa, intuitivamente dijiste, es el único que levanta la voz, le dijiste a Sergio. Justamente porque el coacheo, esta fuerza política, lo pone en función de encontrar respuestas que resuelvan los problemas de los argentinos. Y acá hay otra cuestión que es importante diferenciar de cara a la elección, que es una oportunidad para decirle al gobierno, si vos crees que estás viviendo mejor, estás cortando una milanesa con un vaso de jugo ahora. Ahora que te Estás ponemos comiendo la más, heladera de pero fondo. déjame- exacto, ponela, si no hay No ningún puede problema. salir de la No hay heladera. ningún problema. Saca el aceite, Pero no eres podemos, tenemos el aceite,
pero que ¿sabes qué pasa? Tiene que ver con que lo que me contaba un compañero, no voy a decir quién. Vos fuiste en la campaña del collar del collar de carne. Sí. Te voy a contar una cosa que me pasó recién. Vengo de un programa acá al lado en la señal de cable. Un compañero, ¿sabes lo que me dijo? Porque yo digo 11% de los porteños compran comida en cuotas. Me estaba saliendo y me mira, me dice, Tombo, ¿no sabes que yo los puchos después del día 15 los tengo que pagar con la tarjeta? ¿Y de eso quién se ocupa? El gobierno no se ocupa. Porque yo le pido acá a alguien que me diga alguna medida que haya tomado el gobierno para que sea más fácil llegar a fin de mes. No tomó ninguna, Santi. Entonces, me parece que esto está en discusión. ¿Qué dice Roberto Lavagna? 75% del PBI de Argentina se explica por el lado del consumo. Bueno, este es un gobierno que no lo privilegia porque no forma parte de su forma de pensar. Si tenés una perlita, lo de Scioli entrenando hoy, que es muy gracioso porque, viste, nos preguntamos ¿dónde está Scioli? ¿Dónde está Scioli? Lo tienen agazapado. Falta muy poco ya para el próximo domingo, de hecho en horas prácticamente arranca la veda. ¿Qué te pasa por tu cuerpo, Margarita, después de tanta campaña, de tantas campañas en tu vida? ¿Cómo estás cerrando esta campaña hacia las PASO? Nosotros un poco sentimos en realidad que estamos formando parte del inicio de una nueva etapa para la Argentina. Y estamos confiados que la mayoría de los argentinos quiere eso. Cuando uno le pregunta y andamos por la calle, nadie quiere quedar entrampado en esa lógica binaria de tener que elegir entre Guatemala y Guatepeor. La verdad es que todos quieren votar con esperanza y yo siento que nosotros estamos ofreciendo esa esperanza. Hemos recorrido miles de kilómetros en la provincia de Buenos Aires y podríamos contar miles de anécdotas de cada pueblito y en cada lugar donde lo que hacen, y por eso a mí me parece mentira, la señora de Kirchner, que es la anticampaña, no habla con nadie, no contesta a un periodista, no salvo la teatralización, otra cosa no tiene. El gobierno, no puedo creer que no lo esperen como a nosotros con la factura de la luz en la puerta. Y nosotros, bueno, recogimos en toda esta campaña, estamos preparados para los 2 meses que nos quedan, pero estoy convencida que representamos un proyecto de mayoría, porque representamos lo que quieren los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, y eso es un proyecto de mayoría. Sí, Camporongo. Recién señalaba Margarita que el resultado del 22 de octubre va a ser un resultado de minorías, con lo cual se fuerza de alguna manera, si no se es necio en política, al diálogo. Esto hay que verlo. La cuestión es el 23. Y la pregunta concretamente, Sergio, que quiero formularle es la siguiente. Se han hecho muchos anticipos sobre lo que va a hacer después del 22 el gobierno. Entre ellos, una preocupación que no explicita de qué manera, es el tema de la precarización laboral, la reforma laboral, porque hay que bajar costos según un discurso ortodoxo de la economía. Por ejemplo, 16.000 millones de dólares en el año 2016 se transfirió desde el sector de laburantes al sector concentrado de la economía. Mi pregunta concreta es, ¿qué van a hacer ustedes con respecto a esto? Nosotros vamos a enfrentar una precarización o reforma laboral del gobierno con brutal firmeza, porque el gobierno, para pedirle un esfuerzo al laburante, primero tiene que hacer un esfuerzo el gobierno, que no lo hizo. Y la verdad es que no solamente creció el déficit fiscal, a pesar de que aumentaron la luz, el gas, la nafta, sino que además el gobierno ha transferido a 15 empresas el esfuerzo de millones de argentinos. Entonces, si queremos hablar integralmente de la economía, y les trajimos nuestra propuesta económica, la tienen ahí el Vasco, el Vasco Sarguini, con un librito, sí. Si queremos hablar integralmente de la economía, miremos cuánto nos significa en la economía el costo de la logística, el costo de la energía. No puede ser que la única idea que tiene en la Argentina la derecha liberal cada vez que llega al gobierno para tratar de resolver los problemas de las cuentas públicas es ajustar en el laburante o en el jubilado. Es delirante. El camino de la Argentina es crecer. Y para crecer, en lugar de darle a tasa de interés con mucho favoritismo a los bancos internacionales la plata, debería armar un seguro de tasa para que la pyme pueda invertir y con eso esterilizar. No esterilizar poniendo la plata en letras que generan ganancia para los bancos Sergio, internacionales. Respecto a la cuestión económica, bien concreto para la gente, ¿no? Tema medicamentos, porque hablaron un montón, Tombo, de la comida, el supermercado, el kilo de asado. A mí me preocupan los medicamentos para los jubilados que está escuchando. Los medicamentos aumentaron de 120 140 a 160%. 140% del lotrial, ahí que el tenés. jubilado
Bueno, lo toma y sistemáticamente tenés para la presión. 4 o 5 laboratorios de siempre, no es por el macrismo, es de siempre, pero cada vez más concentrado. Vos siempre hablás de los laboratorios. Concretamente, desde la Cámara de Diputados o senadores no se puede hacer mucho, pero, o sí, Sí, ¿qué se puede proponés? hacer mucho. ¿Qué A proponen mí me gustaría para primero que dejen de aumentar? Mirta Tundis Sí. cuente, porque tiene las 3 leyes presentadas. La del haber 14, la de la cobertura obligatoria de medicamentos crónicos y la de descuento del IVA en medicamentos desde el origen. Porque, ¿qué te dicen? No, los medicamentos no pagan IVA en la farmacia. No, lo pagan cuando nace en el laboratorio y pasa a la droguería. Entonces, vos tenés ahí automáticamente un 21% del costo del medicamento que es impuesto. ¿Por qué ni, que para vos además ni el medicamento, te voy a ni el contar macrismo algo. se metió con los laboratorios? Porque, a ver, Johnny, ¿Por qué? digamos, este es el problema que en el 2015, cuando nosotros decíamos lo de la minería, lo de la renta financiera, lo de los laboratorios y lo del juego, ¿qué me decían todos? No vas a tener la posibilidad de tener instrumentos para hacer campaña. Y los otros candidatos van a tener más instrumentos que vos, me lo decían todos ustedes. Yo no me voy a entregar a cambiar lo que pienso para que un laburante o un jubilado pague menos el medicamento a un laboratorio, hermano. Porque en definitiva de lo que estamos hablando es del poder de compra de la gente. De lo que estamos hablando es de si llega o no llega a fin de mes un tipo que cobra 6.400 mangos. Mira, anteayer fuimos a Moreno. Emma, una jubilada que le pedí que mañana nos acompañe. Cuando historias como la de esa mujer, ¿sí? Que nos pasó en San Nicolás, nos pasó en Escobar, nos pasó en un montón de lugares, que vive en calle de tierra, que cobra 6.400 mangos, que le cortaron los medicamentos porque es titular de una casa en calle de tierra y le prestó su nombre al hijo para comprar un auto para que pudiera laburar de remisero. O sea, por ser prestanombre es rica, tiene auto y casa. Te cortaron los medicamentos, loco. ¿Hasta dónde van a llegar? Por eso me parece que es clave que Mirta te cuente estas cosas. Gracias, Sergio. Sí, tengo 10 segundos nada más, Mirta, discúlpame. Es Sí. terrible porque además de todo eso, es cierto, hay otro agravante que nadie está enterado. A partir de ahora el PAMI, como quiere controlar la venta de medicamentos, aquel jubilado que gasta más de los miligramos, esos medicamentos que tienen descuento, no son los crónicos, los gratuitos, ese medicamento que tiene descuento, un omeprazol, un hipertenso, un medicamento para los hipertensos, se pasó de los miligramos, va a la farmacia y le dicen no lo puede comprar con el descuento, lo tiene que pagar con su totalidad. La verdad que la situación del jubilado es terrible porque yo estuve en Junín, en Baigorrita, en 9 de julio y en todos lados me pasaba lo mismo. Comemos a las 3 de la tarde para tener la comida al mediodía y la de la noche. Nos vamos a acostar temprano para no prender la garrafa, la estufa ni la luz. El tema, y vos sos de la provincia de Buenos Aires, Santiago, Claro que sí. sabés que no hay empresas, las tarifas sociales existen, pero son cooperativas. Son cooperativas que las tarifas sociales casi no existen. Cuando te muestran 1.500 pesos de luz y ganan 6.394, pero de bolsillo son 6.200 pesos. Lo que decía por ahí, lo que intentaba decir que en el mundo hay problemas con los jubilados. Sí, en el mundo hay problema de que hay muchos jubilados, pero en el mundo la gente está blanqueada y en el mundo tienen los medicamentos gratuitos. No es que tienen el problema que al día siguiente van a aumentar las cosas. Acá el 76% de los jubilados está en situación de pobreza. Mirta, muchísimas gracias. Daniel, te saludamos. Gracias. Te esperamos la próxima semana seguramente. Gorgal, muchas gracias por haber venido. Allá atrás también. La Baña, señora, ¿cómo le va? Gracias por haber venido. Los esperamos la semana próxima. ¿A qué se los podemos enfocar? Es parte del gabinete de un país. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Sergio No, Massa. gracias, Santi, y que Sí. el domingo todos voten por quien voten, que vayan a votar. Por nosotros. No, por nosotros, pero por cualquiera. Que la No, gente Santi, vaya a una votar. sola cosa. Como decía Campolongo, el gobierno tiene guardada una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma impositiva adentro de un cajón. Si fueran buenas, las sacaría. Nosotros queremos que de aquí a octubre podamos debatir esas 3 reformas. Bueno, en instantes habla...